Hola, ¿qué tal? Saludos. La última noticia sobre Europa fue que el Banco Central Europeo le hizo un préstamo a la banca de la Unión Europea, un préstamo cuantioso, dinero relativamente fácil porque es un dinero con una tasa de interés bastante baja. Ahora, hoy, toda la prensa internacional está tomando este tema, así es que vamos nosotros a analizarlo aquí. Y está con nosotros José María Barrio Nuevo. Él es economista, doctor en economía de la Universidad de Chicago. José María fue funcionario del Fondo Monetario Internacional y funcionario o ejecutivo en muchas firmas de Wall Street. Actualmente economista independiente, analista. Buen amigo, José María, ¿cómo estás? Muy bien, gusto estar con ustedes, Alberto, gusto estar contigo. Gracias y gracias por tu tiempo. ¿Por qué es importante esta noticia del Banco Central Europeo dándole o prestándole dinero a la banca europea? ¿Qué significa y por qué es importante? Bueno, es sumamente importante porque es lo que ha contribuido a estabilizar el financiamiento, el fondeo de la banca europea. Hoy en día la banca europea no se presta entre sí, ha ido mejorando un poco, pero en realidad viven del financiamiento del Banco Central y por lo tanto obviamente implica que Europa puede seguir pasando para adelante el no resolver sus problemas, ¿no? Entonces tienen liquidez para seguir operando por un buen tiempo. Porque al escucharte me trae así como recuerdos de lo que pasó en Estados Unidos en el 2008. Sí. ¿Es parecido? Sí, exactamente es igual. O sea, el sistema financiero tiene una contracción brutal de crédito. Hay preocupación, obviamente, de que algún banco grande pueda caer y eso lleva a la banca a no prestarse como antes y a tratar de acumular mucha liquidez porque saben que tienen que tomar pues unas pérdidas importantes por su exposición, no solamente a la deuda griega, pero a los mismos problemas de bienes raíces que afectaron en su momento a Estados Unidos y por supuesto afectan a Europa también. Ahora, esta medida del Banco Central, José María, que me parece a mí que no la estábamos esperando, o cuando menos, vaya, no era inminente, pero ¿hasta qué punto es parte de la solución o camino hacia la solución o hasta qué punto es evidencia del tremendo problema? No, es más evidencia de un extraordinario problema y de una incapacidad extraordinaria de no resolver los problemas de solvencia y al final del día de reestructuración que tiene que enfrentar Europa y es consistente con la idea de seguir pasando la pelotita para adelante hasta el día en que la recesión sea tan fuerte que te obligue ya a empezar a reestructurar, que te obligue a empezar a pagar por las cosas. No es parte del mismo juego de posponer y no pagar por nada y obviamente los problemas más serios van a ser a la hora de pagar, ¿no? Pero sin duda alguna es evidencia de que el deterioro es extraordinario porque este financiamiento sí había sido anunciado, lo anunciaron desde que hicieron el primero en diciembre, hacia el 23 de diciembre hicieron la primera inyección de liquidez. Eso evitó el colapso del sistema financiero europeo, o sea, para que tengas una idea de lo extremo que es esto. Y este segundo es precisamente para tratar de seguirles dando financiamiento y que no tengan una mayor corrida contra el euro, ¿no? El Banco Central ha estado muy preocupado por mantener al euro pues lo más fuerte posible para evitar que aumenten los costos de fondeo para la banca, ¿no? Entonces, sin duda alguna es muy relevante, es un esfuerzo para estabilizar, como lo vimos en Estados Unidos, pero no te resuelve los problemas de solvencia de fondo que afectan tanto a la banca como a los países de la periferia europea, ¿no? En tu opinión, José María, después de línea de ayuda que le dio el Banco Central a los bancos europeos y con el hecho de que ya Grecia se aseguró este financiamiento tan importante hace apenas un par de semanas, eh, en tu opinión, ¿está mejor hoy, no más resuelta, pero está mejor la situación en Europa o está igual de mal que siempre? No, no, está igual, o sea, sigue estando sostenida prácticamente con alfileres, literalmente con el dinero que le da el Banco Central Europeo. También anunciaron que están comprando ahora bonos de Portugal. Acuérdate que a Grecia le compraron bonos y obviamente iban a tener que tomar pérdidas muy fuertes, lo que los llevó al final del día a exigirle a Grecia y a la Unión Europea que le cambiaran esos bonos, que son los que ahora están sujetos a la reestructuración, por otros bonos especiales para el Banco Central donde no tiene que tomar pérdidas, ¿no? Pero muestra nada más el increíble nivel de incompetencia del manejo de esta crisis. Es obvio que en el caso de Portugal, pues va a seguir entrando el Banco Central, va a acumular bonos,
artificialmente evita que caiga más. No es que empiece a mejorar, sino evita que caiga más y eventualmente Portugal también va a tener que reestructurar porque ya sabemos que tiene costos de financiamiento del 15 y 6% que, o sea, nadie puede vivir con eso, ¿no? Es decir, que estás tú adelantando que, en tu opinión, Portugal pronto va a estar donde Grecia estuvo en los últimos 2 semanas, que ha estado en los últimos 2 años, pero vaya, me refiero en la punta del cañón. Sí, exactamente. Portugal es el siguiente que tiene que reestructurar y ya tiene tasas de interés que no tienen nada que ver con asegurarte que tu deuda o la deuda de Portugal sea sostenible. Sabemos, por el contrario, que es totalmente explosiva y que la van a tener que reestructurar. Así es. Entonces, por lo que tú estás diciendo, como que ya estamos en un ciclo en el que apenas se resuelve un incendio y sale el otro y luego vuelve a salir el primero y luego otra vez el siguiente que habíamos apagado antes y ya vamos en un ciclo así, ¿no? Pero es que el tema es que no resuelve nada, ¿eh? Aquí la cosa es que ellos no quieren que les cueste nada. Cometieron el gran error de darle dinero a Grecia antes de reestructurar. Los países siempre, cuando dan financiamiento o el fondo, lo dan después de reestructurar para que se puedan asignar todas las pérdidas y junto con el financiamiento que tú das, entra capital privado y el país vuelve a empezar a salir adelante, como le pasó a México en el 95, como le pasó a Rusia, a Brasil, etcétera. En el caso de Grecia, al cometer el error de darle financiamiento antes de reestructurar, la propia ayuda oficial europea se convierte en parte del problema, ¿no? Porque al final, aunque le están dando una quita a Grecia del 75% en la deuda privada, esa deuda, esa quita solo equivale al 38% de la deuda total. ¿Por qué? Porque a la oficial es obvio que los gobiernos no quieren que les quiten, que les den quita, pero al final lo único que te dice es que está bien que no les den quita, pero entonces le tienen que dar mucho más dinero a Grecia y eso es lo que ya no quieren hacer. ¿Y de dónde está saliendo tanto dinero? ¿Que el Banco Central tiene los cofres demasiado grandes y puede estar financiando eternamente? Sí, cualquier banco central que emite su propia moneda puede seguir emitiendo dinero hasta que haga lo que se llama el debasement de la moneda o el destruir a su propia moneda a través de inflación. O sea, es obvio que lo que hizo el día de hoy expande el balance del Banco Central Europeo. Para que tengas una idea, en poco más de 6 meses ha prácticamente triplicado su balance. Tiene un balance que hoy en día es cerca del 35% del PIB, lo que es más del doble del balance de la Fed que muchos le criticaban. Esto es más del doble. Y es obvio que hoy en día todavía no produce mucha inflación porque no todo ese financiamiento va a monetizar los déficits fiscales. Pero como nadie le quiere prestar a los gobiernos, pues el Banco Central Europeo le va a tener que seguir dando dinero a Portugal, a España eventualmente lo hace a través de la banca. Es un poco disfrazado esto, pero al final lo que te dice es que el Banco Central Europeo está ya empezando a monetizar los déficits fiscales y todos sabemos muy bien por la historia de América Latina y del mundo en general que todo eso termina en mucha inflación y en una gran depreciación de la moneda, pero sin duda alguna que Europa tiene recursos y ese es un proceso que lleva tiempo, ¿no? Es un juego, vaya. O sea que eventualmente tú estás esperando que encima de todo lo que está pasando en Europa vaya a haber una espiral inflacionaria. Eventualmente esto termina en inflación y una gran depreciación de la moneda. De hecho, ya lo ves que muchos de estos recursos que les da el Banco Central Europeo a la banca europea, la misma banca central europea lo saca de Europa porque no están seguros de que el euro vaya a sobrevivir. Entonces van y lo meten en bonos del Tesoro de los Estados Unidos, lo depositan en la Reserva Federal de Estados Unidos. Por eso el gran ganador de todo lo que está pasando ahorita es Estados Unidos, porque todo el mundo lleva su capital al que es el país más estable del mundo, el que tiene la moneda que todo el mundo tiene, les guste o no, y ese es Estados Unidos. Entonces a Estados Unidos entra capital, eso te permite fortalecer un poco el crecimiento, que es lo que hemos estado viendo en este tiempo, y además por la inestabilidad de Europa, lleva a que mucha producción europea se pase a los Estados Unidos, por eso las manufacturas aquí han estado bien, sobre todo los últimos meses, ¿no? Y bueno, hiciste un interesante cambio de país, no de foco, pero sí de país. Ahora, dime una cosa, finalmente es un desbalance, porque si todo el dinero está saliendo de Europa y está entrando a Estados Unidos, es un desbalance brutal que no puede ser, de acuerdo a mi experiencia como periodista, no puede ser necesariamente todo positivo y mucho menos en el largo plazo para Estados Unidos.
Bueno, sobre todo para Europa, ¿no? Al país que pierde el capital se le contrae el crédito. Pero la pregunta es, ¿qué es todo positivo para Estados Unidos? ¿Esto es un win-win para Estados Unidos? No es win-win porque obviamente a medida que Europa entra a una recesión más y más profunda, eso va a generar presiones de crédito sobre la propia banca americana que está expuesta a Europa y por otro lado también sobre las exportaciones americanas hacia Europa. Europa es obviamente una región muy importante del mundo, Claro. es un bloque económico muy importante, el segundo hoy en día después de Asia. Pues es obvio que eso genera desaceleración también en Estados Unidos, pero el recibir el capital quiere decir que la desaceleración es mitigada por esto, ¿no? Entonces, Claro, por supuesto. Estados Unidos no le va tan mal, al que le va muy mal es a Europa, luego a los mercados emergentes, a Estados Unidos es al que, entre comillas, le va mejor que a los demás, pero obviamente en un ambiente de presión, de deterioro no muy favorable, ¿no? Ahora, volviendo a Europa, obviamente tú estás previendo entonces que el 2012 ya se sabe que va a ser de recesión para el bloque como tal. Sí. El 2013, por lo que tú estás diciendo, obviamente va a ser de recesión también. Definitivamente, o sea, hasta que ellos tienen que tomar una decisión bien importante, o sea, ellos al final del día son una unión monetaria, lo único que los ata hoy en día es que tienen la misma moneda, pero no tienen lo más importante. Hay mucha gente que cree que lo más importante es tener al prestamista de última instancia, que es el Banco Central, y eso no es cierto. Lo más importante es Una unión fiscal. tener al que paga de última instancia, que ese es, en el caso de Estados Unidos, es el Tesoro de los Estados Unidos, el que valida y respalda todas las deudas y lo que hace la Reserva Federal es el Tesoro de los Estados Unidos. No es que la Reserva respalde al Tesoro, es al revés. El Tesoro respalda a la Reserva y en Europa no hay una institución fiscal de última instancia, o sea, no hay un organismo europeo fiscal que pueda jalar recursos de Alemania o de Francia y usarlos en Grecia o en Italia, o al revés, no existe esa integración fiscal. Obviamente, para que esa integración fiscal se dé, pues tú necesitas tener una integración política y eso obviamente requiere que tengas una integración cultural, o sea, que los países son países porque hay un grupo de gente Claro. que más o menos comparten los mismos valores y están dispuestos a vivir en forma común, bajo las mismas reglas y leyes. En el caso de Europa, culturalmente, pues estamos hablando de países que no pueden ser más diferentes. En algunos casos, inclusive, hay diferencias tan grandes que no quieren saber del otro país. Y entonces eso hace muy difícil que los alemanes, por ejemplo, vayan a estar contentos de que los gobierne un primer ministro europeo de España. No. No se diga de Grecia, ¿no? No, ya no se diga en inglés, exactamente lo que estaba pensando, se tiran al mar. Y al revés también funciona igual. Los de Grecia lo último que quieren es que tener un primer ministro que sea alemán, los españoles igual. Entonces hay diferencias culturales que al final son bien importantes porque no existe una manera donde se pueda pagar o respaldar en forma unida como bloque por las deudas de la región, sino que cada quien se las arregla como puede. Y es obvio que hay países muy pobres como Grecia que pues, no se las puede arreglar. Y la única forma en que se las arregla es que le estén dando dinero, o sea, literalmente para poder operar al gobierno. Entonces Grecia va a continuar en el juego mientras le den dinero. El día en que no pueda operar su caja, olvídate, o sea, se sale al día siguiente de la Unión Europea. Ellos están ahí porque le están dando dinero para pagar la deuda, pero más importante aún, para poder solventar su gasto que es mucho mayor que sus ingresos. O sea, tienen un déficit tan grande que no lo pueden cerrar, es de 9 puntos del PIB, España tiene un 8.3, entonces al final del día pues, estás hablando de imbalances extremos y con todo esto nada más se han ido haciendo más grande. Entonces el resumen de todo esto es que en algún momento se va a arreglar, pero con una crisis muy grande porque lo que está haciendo es posponer todo a cambio de hacer cada vez esos desbalances más y más grandes hasta el día en que la gente truene, así como decimos en México, ¿no? Claro. O sea, ya cuando la gente truene, pues ya ahí se acaba el juego, ¿no? Por supuesto. Bueno, pues también se nos acabó el tiempo. José María Barrio Nuevo, economista, doctor en economía, analista desde Nueva York. Te agradezco muchísimo, excelente explicación y bueno, pues muchas gracias por tu buena disposición. No, con muchísimo gusto, Alberto, mucho gusto de estar contigo, ¿eh? Muchas gracias. Gracias, chao.